Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, al libro de Daniel, capítulo 7, Daniel capítulo 7, y vamos a enfocarnos en versículo 9 al 14. Daniel 7, 9 al 14. Ya que lo encuentre, indíquenme que lo encontró, pues, ponéndose de pie, por favor. Yo leo el 9, ustedes el 10, en el 14 nos unimos, hermanos. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente todos. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo también en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Todos el 14. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, uno que no será destruido. Padre, qué hermosas palabras, qué preciosos versículos. Gracias por la doctrina, Señor, que encontramos aquí. Te pido que bendigas tu palabra y que tu palabra corra y sea glorificada esta noche. Edifica la iglesia, Señor, ayúdanos a conocerte más y, Señor, a entregarnos, a estar consagrados a ti. Dios, transforma nuestro corazón y haznos ser transformados de gloria en gloria en la imagen del Señor. Te pido que bendigas cada oyente y cada corazón. Guárdanos de todo mal, Señor. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos estudiando el libro de Daniel. Y esta noche trato, hermanos, de no predicar. Estoy enseñando. Y los miércoles es estudio bíblico y trato de disciplinarme a estudiar todo el capítulo 7, todos los detalles. Y vamos a ver hoy el capítulo 7 de Daniel. Daniel tuvo un sueño muy similar al sueño que tuvo Nabucodonosor en Daniel 2. Y note el versículo 1 de capítulo 7 de Daniel. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estas 4 bestias es un sueño paralelo, es un sueño muy similar al que tuvo Nabucodonosor en Daniel 2. Nabucodonosor soñó con una imagen, ¿se acuerdan? La imagen tenía una cabeza de oro y tenía esta parte del pecho, ¿de qué, hermanos? De plata, y aquí abajo era de bronce y los pies de barro y de hierro. Y esa fue la imagen que soñó Nabucodonosor, y Daniel le dijo: tú eres la cabeza de oro. Ahora Daniel tiene un sueño muy similar. Él no sueña de una imagen, pero sueña con 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. No hay tiempo de elaborar, pero estas bestias representan los 4 reinos de la imagen de Nabucodonosor. Está la
bestia que dice como león, tenía alas de águila, representa a Babilonia. Y después otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro. Habla de un reino no tan elegante, no tan majestuoso, pero aún poderoso, porque note lo que dice de este reino. Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Y vemos que ese es el reino de Medo y Persia, los persas y los medos. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Aquí habla del dominio de los griegos. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa. Y es muy interesante, esta 4ª bestia es donde me voy a enfocar, porque es donde todo el capítulo se enfoca. Esta 4ª bestia no la pudo describir Daniel con una bestia en especial. Él no dijo era un tigre, o era un jabalí, o era un rinoceronte, un elefante. No pudo ubicar cómo describir esta bestia, pero la describe así. Note lo que dice el versículo 7. Dice: la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Y sabemos que esta 4ª bestia, de acuerdo al sueño que tuvo Nabucodonosor, se refiere a Roma. Y no solamente a Roma, pero se refiere, hermanos, al imperio romano revivido, que vamos a ver antes o durante la tribulación, antes de la tribulación, en el tiempo del rapto. Vamos a ver este imperio romano revivido, y esta es la 4ª bestia. Pero es algo muy importante en esta 4ª bestia. Sigamos leyendo. Dice en el versículo 7, a la mitad, dice: devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía, ¿qué, hermanos? 10 cuernos. Esta bestia era diferente, le voy a decir por qué. Porque esta bestia tenía un rey que era sobrenatural. Esta bestia tenía un rey que tenía que ver con Satanás, que se le llama la bestia, que se le llama también el anticristo. Se le llama de muchas maneras al anticristo. De hecho, se describe una bestia espantosa, tenía 10 cuernos, y un pequeño cuerno. En Apocalipsis 13, 5 y 6 habla de Satanás, que es el anticristo. Note lo que dice Apocalipsis 12, por favor. Y ahí leímos al final del versículo 7, dice, y de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia tenía 10 cuernos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 5, por favor. Apocalipsis 12, versículo 3 al 5. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran, ¿qué, hermanos? Dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás es el dragón. Dice: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. ¿Y qué dice? 10 cuernos. Igual de lo que está hablando en Daniel 7, donde dice diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas, versículo 4. Y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hablamos aquí de Jesucristo, que es la mujer, Israel, etc. Que el enemigo, el diablo, siempre ha tratado de destruir la obra de Dios, y especialmente atacar a Jesucristo desde siempre. Desde su nacimiento vemos cómo Satanás trató de destruirlo.
y a través de el rey mandó matar a todos los menores de 2 años. Y bueno, vez tras vez tras vez, Satanás ha tratado de destruir, pero sabemos que él ha sido ya vencido, hermanos. Note conmigo también Apocalipsis 17, por favor, más adelante, Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, 12. El libro de Daniel, hermanos, es compañerito de Apocalipsis. Ellos van de la mano, son 2 libros compañeros. Entonces, para poder entender mejor a Daniel, tenemos que ir a Apocalipsis y viceversa. Entonces, Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 14, dice: y los 10 cuernos que has visto son, ¿qué, hermanos? 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Quién es la bestia? Me voy a adelantar al texto. La bestia es el cuerno pequeño de la que habla Daniel 7, que es el anticristo, se le llama también la bestia. Y dice, y aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero, ¿se fija, hermanos? Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Gloria a Dios por eso, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esos somos nosotros, hermanos, los santos del Altísimo, que los llama. Más adelante vamos a verlo en Daniel 7. Bueno, dice la palabra de Dios en el versículo, bueno, vamos a ver ahora Apocalipsis 13, por favor, Apocalipsis 13. En Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 5 y 6. Apocalipsis 13. Aquí hablamos ahora de este pequeño cuerno que sale de los 10 reinos, que sabemos que es la bestia, el anticristo. Dice versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra, y note lo que dice aquí, hermanos, contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Es bueno oír esto, hermanos. Yo estaba estudiando y dije, ay Señor, estos mensajes son difíciles de predicar, ¿verdad? Pensé, voy a predicar como Pablito, la vida es breve. Gloria a Dios, tremenda, aplicable, moderno, actual, contemporáneo. Pero, hermano, Dios quiere que se predique todo el consejo de Dios. Y gloria a Dios por evangelistas y pastores como Pablo, no estoy hablando mal, pero estoy diciendo que a veces uno tiene que entrar en esos detalles que son pesados, cosas difíciles, cosas que a veces pensamos, ya las sabemos, pero déjeme decirle que es bueno oírlas, hermano. Es bueno oírlas. Por eso dice el Señor, si alguno tiene oído, oiga. Y el Señor quiere que oigamos estas verdades, que habrá una cuarta bestia. Esta bestia va a ser una bestia horrible, indescriptible, una bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, tendrá dientes grandes y dice la Biblia que habrá 10 reyes y uno de esos reyes va a ser el anticristo, que se le llama la bestia, y va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer, dice la palabra de Dios. Pero no es el final, sabemos el final, pero voy a esperarme al bosquejo. Después vemos, hermanos, que vamos al libro de Daniel, capítulo 7. En el versículo 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de noche, versículo 7, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos.
Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba. ¿Qué dice, hermanos? Grandes cosas. Hablamos del anticristo que ya vimos en Apocalipsis. Versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora vemos esta hermosa parte de Daniel 7, donde Daniel tiene este sueño. Él ve las 4 bestias, las describe, una como un águila, un león con alas de águila, otra como un oso, otra como un leopardo y otra indescriptible. Pero finalmente llega Daniel a esta parte. Estuvo mirando el sueño y dice, él vio al anciano de días, hermanos. ¿Quién es el anciano de días? Es Dios. Es Dios. Y note versículo 13, por favor. Dice, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Hablando de Jesucristo y hablando del anciano de días, Dios, y después, note lo que dice versículo 14, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amén. Vemos estos 4 reinos: el reino babilonio, el reino medo-persia, el reino griego, el reino romano. Estos 4 reinos son reinos humanos. El último reino tiene un toque de sobrenatural con el diablo, con el anticristo, con Satanás, el dragón que está involucrado en este último reino, y por eso es indescriptiblemente horrible y terrible. Pero aún así, hermanos, Dios vence estos 4 reinos. Y Dios establece un reino, y este reino, versículo 14, está Jesucristo como el rey de los reyes en este reino, reinando. Y dice, este reino, a Cristo le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Hermanos, este es el reino de Dios. Ese es el reino donde nosotros tenemos parte. Y déjenme hablar de la idea principal del mensaje. La idea principal del mensaje es que Cristo va a triunfar sobre el maligno. Llamémosle dragón, llamémosle bestia o falso profeta, que es la Trinidad satánica. Cristo va a triunfar sobre el maligno. Y hermanos, Él va a vencer. Y Él ya venció en la cruz del Calvario. Pero algo muy hermoso, Cristo va a triunfar sobre el maligno, y nosotros vamos a reinar con Él. Amén. Esta primera idea es la idea principal del mensaje. La segunda idea, hermanos, es la aplicación del mensaje. La aplicación del mensaje es que nosotros vamos a reinar con Él. Yo sé que todo esto decimos, bueno, pues sí, es bonito y qué bueno oírlo, es historia, pero ¿yo qué? ¿A mí qué? ¿Qué me incumbe todo esto? ¿Cómo me afecta? Bueno, nos afecta, hermano, en gran manera, porque vamos a reinar con el Señor. Lo voy a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a ver, hermanos, que este anciano de días se refiere a Dios, y la Biblia habla de este anciano de días. Vea lo que dice Apocalipsis 1, 13 y 14, por favor. Apocalipsis 1, 13 y 14. Y dice, y en medio de los 7 candeleros, vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor, 13 y 14. ¿Están allí? A las 3, 1, 2, 3. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido,
refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Hablando de Jesucristo, el que va a reinar en el trono por la eternidad, trono de David por toda la eternidad. Pero vea conmigo Apocalipsis 24, por favor. Apocalipsis 20, versículo 4. Qué bueno que trajo su Biblia. Amén. Me gusta ver las páginas como hacen como ruidito, ¿verdad? Al darles vuelta. Versículo 4, leámoslo juntos a las 3, 1, 2, 3. Y vi tronos, y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, vemos el anciano de días, vemos a Jesucristo que va a reinar, y vamos a ver ahora, hermanos, que este dragón que está obrando a través de la bestia, que es el anticristo. Vamos a ver en el versículo 10 de Daniel 7. Vamos a volver al texto, por favor. Daniel 7, 10. Fíjense qué hermoso esta descripción del trono de Dios y todo lo que sucede alrededor del trono de Dios. En el trono de Dios, hermanos, hay avivamiento y hay, hermanos, poder. Versículo 10. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Recuerdo lo que dijo el siervo de Dios: más son los que están con nosotros que con ellos. Hermanos, más están con nosotros que con ellos. Del río, donde está el trono de Dios, sale un río de fuego. Y dice, millares de millares le servían. Hermano, qué bendición llegar al cielo, donde va a haber coros, hermanos, de miles de personas, quizás cientos de miles de personas. Habrá ángeles por todos lados. Hermano, la gloria de Dios va a resplandecer. El poder de Dios va a estar presente. Hermano, qué bendición estar en la gloria. Dice, millones de millones asistían delante de él. Una multitud, hermanos, ahí delante de Dios. Y el juez se sentó, juez con mayúscula, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y aquí vemos qué bendición, hermanos, que la bestia, su cuerpo fue destrozado. Esto es, el anticristo, hermanos, va a ser vencido. Aunque sabemos que el anticristo es poderoso, tiene poder, pero no es omnipotente. El anticristo va a hacer señales y prodigios, va a hacer que una imagen hable y haga señales y milagros, pero no es omnipotente. El anticristo, hermanos, la bestia, dice la Biblia, su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Es lo que dice, por favor, el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y estábamos allí, ahí me quedé yo, en Apocalipsis 20, versículo 10. Fíjense lo que dice. Que lo encuentre, lo leemos juntos, hermanos. Dice a las 3, 1, 2, 3. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí vemos cómo el Señor dice, entregado para ser quemado en el fuego, dice la palabra del Señor. Si vamos un poquito atrás, en Apocalipsis 19, 20, por favor. Apocalipsis 19, 20. Hablando de la bestia que fue, dice la palabra de Dios, su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado.
Apocalipsis 19:20, leámoslo, hermanos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fíjense lo que está pasando aquí, hermanos. Apocalipsis 16:13, un poquito más atrás. Apocalipsis 16, en el versículo 13, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Bueno, aquí hablando de las señales que hacen. Pero bueno, la bestia, hermanos, la bestia va a ser, dice la escritura, destruida, va a ser destrozado, va a ser entregado para ser quemado. No obstante, dice versículo 12 de Daniel 7, vamos a volver al texto, Daniel 7:12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí vemos el Señor Jesús, hermanos, es vencedor. Dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores porque Él es vencedor. Y si estamos en Cristo, hermano, nosotros tenemos victoria. Por eso me encanta el himno que dice victoria en Cristo. Porque en Cristo, aunque vamos a batallar y vamos a luchar en estos días, y más aún los santos que van a estar en la tribulación, hay una esperanza viva y verdadera, que es que hay victoria en Cristo. Y que todo aquel que en Él confía tiene la victoria, y la esperanza no avergüenza. Vea lo que dice Apocalipsis 5, por favor, hermanos. En Apocalipsis 5. Y en Apocalipsis 5 dice la palabra de Dios. Versículo 5. Y leámoslo juntos, este pasaje precioso del Cordero, hermanos. El Cordero que vence sobre la bestia y aún sobre el dragón y el falso profeta. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Por cierto, hermano, estos son juicios. Son juicios. Y notes lo que leímos atrás. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez, hermanos, es Dios. Él va a juzgar todas las naciones, pero también va a juzgar el mundo, va a juzgar el pecado. Y dice, versículo 6, y miré, sigamos leyendo, Apocalipsis 5, 6. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí vemos, hermano, qué importante este pasaje. Este pasaje tiene que ver con la aplicación del mensaje. Vamos a reinar con el Señor. ¿Se ha preguntado por qué Dios nos hizo reyes y sacerdotes? Sacerdotes para ministrarle, para servirle. Reyes para reinar con Él. Y es lo que dice la Biblia, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes.
sobre la tierra. Y usted puede ver también Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Ve Apocalipsis 1, 6. Apocalipsis 1, 6 dice la Biblia, y nos hizo, leámoslo hermanos, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Vamos a reinar con el Señor. Voy a explicar un poco más al final de esto. Pero note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Note lo que dice, algo muy interesante, hermanos. Dice Daniel que se le turbó el espíritu, hermanos. Su espíritu se turbó, su rostro se demudó, él guardó el asunto en su corazón. Daniel estaba atónito cuando escuchó estas palabras. Eran cosas inescrutables, eran cosas que nadie había oído jamás, ni nadie había visto. Eran cosas, como dice, grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios le mostró esto por medio del sueño y su relación con él. Y Daniel se quedó turbado, su rostro demudado, el asunto lo guardó en su corazón. Su espíritu estaba, dice la Biblia, turbado. Pero yo estaba viendo, hermanos, que qué diferente es para nosotros. Daniel se turbó y se demudó y su espíritu estaba turbado, dice la Biblia. Pero nosotros, de acuerdo a la doctrina bíblica, entendemos mucho mejor todas estas cosas, hermanos. Nosotros podemos entender lo que va a pasar, cómo Cristo viene otra vez. Cuando Daniel vio esta visión, Daniel ni siquiera, hermanos, entendía bien la primera venida de Cristo. Daniel tuvo un sueño, bueno, una revelación en Daniel 9, las 70 semanas de Daniel, donde ahí él describe las 70 semanas proféticas y cómo el Mesías va a llegar en cierta semana y después otra semana más va a pasar y va a venir la última semana de Daniel, y es la semana de la tribulación. Y Daniel todo esto lo estaba recibiendo, pero no lo entendía. Nosotros, hermano, tenemos entendimiento más amplio que Daniel. Nosotros sabemos la doctrina, tenemos toda la revelación de Dios, todo el consejo de Dios. Nosotros podemos ver con claridad cómo Dios cumplió sus promesas y las profecías de la primera venida, y asimismo Cristo va a cumplir las profecías de la segunda venida. Y así como Cristo, hermanos, no ha dejado ni que una jota ni un tilde caiga de la ley, así todo lo que Dios dice se va a cumplir acerca de su venida, y que nosotros vamos a reinar con Él. Vamos a estar con el Señor. Y bueno, hermanos, vemos qué precioso es esto. Pero Daniel se demudó, Daniel se turbó. Dice versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Aquí vemos cómo, hermanos, nosotros vamos a reinar con el Señor. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Hermano, ¿es acaso usted un santo del Altísimo? ¿Es usted santo del Altísimo? Creo que sí, somos santos del Altísimo. La Biblia nos llama santos a los cristianos. Usted quiere verlo, vaya por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, solamente para darle un versículo. Si no lo encontró, escúchelo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto es, hermanos, Daniel fue un santo del Señor, pero también yo.
¿Por qué? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo es un santo del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que confía en Jesús como su Salvador. Todo aquel que tiene a Jesús como su Mesías, como su Redentor. Somos santos, santificados por la sangre de Cristo. Lavados con la sangre del Señor y hermanos, redimidos para un plan divino que Dios ha establecido desde la eternidad para que nosotros sepamos que la lucha es dura y la batalla es ardua. Pero tenemos que pelear la buena batalla, estar firmes. Pero al final hay victoria en Cristo, hermanos. Y no debemos olvidar que vamos algún día a reinar con el Señor. Por lo tanto, tenemos que tener esto en mente para prepararnos para reinar con el Señor. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Sabemos, esta bestia es el reino del anticristo al final del siglo. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y de otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Y qué dice, hermanos? Y los vencía. Hermano, esto a mí, cuando lo leo, no me gusta leerlo. ¿Cómo que va a vencer a los santos? Hermano, Dios es soberano. Y Él sabe que es necesario que se cumpla esta palabra del Señor. Él los vencía. Dice, ve a Apocalipsis 13:7. Vamos a Apocalipsis 13:7, por favor. Ya lo leímos antes, pero... y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mi pastor dice esto, hermanos. Entre más grande es la guerra y la lucha, más grande es la victoria. Es verdad, hermanos. Entre más grande es tu problema y más grande es la lucha, más dulce es la victoria. Si fuera un problemita cualquiera, pues la victoria, pues capaz que fue casualidad. Pero cuando es una gran lucha, una gran batalla, cuando es un gran problema, oh, qué dulce es confiar en Cristo y ver que Él nos da la victoria. Que no hay explicación. Los santos están vencidos. Todo parece que no hay esperanza. Todo parece indicar que el anticristo va a ganar la guerra. Pero hermanos, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero no, el anticristo, hermanos, no gana la guerra, solamente una batalla. Algunas ha ganado el anticristo, pero vemos que Dios, Cristo, es el que gana la guerra. Y es lo que está escrito en la palabra de Dios. Dios lo ha establecido en papel y tinta, en hoja blanca, para que nosotros estemos confiados de que la lucha es dura, hermanos. Por eso el Señor dice, he peleado la buena batalla. Tenemos que pelear la batalla, hermanos. Y a veces vamos a ver soldados caídos y no vamos a entender por qué cayeron los soldados, pero sabemos que la guerra está ganada. Desde que Cristo ganó en la cruz del Calvario, y el tercer día resucitó y está a la derecha del Padre. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Otra vez, hermanos, los santos del Altísimo vamos a reinar con Cristo. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a juzgar, hermanos. Vamos a juzgar también. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio, y se dio el juicio a los que, hermanos, santos del Altísimo. Hermano, algún día vamos a reinar con Él y a juzgar con Él. Vea lo que dice 1 Corintios 6:2, solamente para reforzar un poquito esta verdad. Ya se está acabando el tiempo, soy consciente de eso. Vamos a ver 1 Corintios 6:2. Leámoslo juntos, hermanos. A las 3, 1, 2, 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3.
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermano, pongámonos las pilas. Vamos a juzgar correctamente. Vamos a ser sabios, porque Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo por su Espíritu y su palabra, hermanos. Y Dios nos ha santificado, nos ha separado. Por eso dice Dios, no des el juicio a los inconversos, no des el juicio a los tribunales. Tu iglesia puedes juzgar porque yo te he dado el juicio, no solamente de esta vida, pero de la vida venidera. Del tiempo del anticristo, del tiempo del juicio de los impíos y de los ángeles. Quizá ángeles caídos, aquí hablando de los ángeles caídos. Pero también vemos, hay otros pasajes. Vea conmigo, hermano, 2 Timoteo 2:12. 2 Timoteo 2:12. Ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios. Leámoslo juntos, hermanos. A las 3, 1, 2, 3. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si sufrimos, ¿qué dice? También reinaremos con Él. Hermanos, vale la pena sufrir por Cristo. Hay recompensas, hermano. Yo no quiero sufrir por Cristo, pastor. Hermano, algún día vas a reinar con Él. Dios te va a dar coronas. Dice la palabra de Dios que Él da la corona de vida a los que resisten la tentación, de acuerdo a Santiago 1. Hermanos, sufrir con Cristo es duro, es difícil hoy en día, pero algún día Dios te va a pagar con creces todo sufrimiento, todo dolor, toda lágrima que tú has derramado por Cristo, por su causa, toda abnegación, toda negación de ti mismo, toda obediencia a la palabra de Dios, todo el precio que tuviste que pagar por seguir a Cristo, Dios te va a recompensar con creces, hermano. Vale la pena. No te entregues a este mundo, a los placeres de este mundo. No ames este mundo, porque este mundo pasará, hermanos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos quiere hablar que es importante, amados hermanos, esperar en el Señor. Y para terminar, ¿saben por qué no le pego al púlpito, hermanos? Porque se acaba más rápido el púlpito. Ya se acabó, y eso que no le pegué al púlpito. Vamos a cerrar, hermanos, ya a cerrar. Y dice, versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó al tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así la cuarta vez, y será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. A los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso no tengo tiempo ni de tocarlo, pero hermanos, habla de cambios radicales, drásticos, aún en el calendario. Estaba viendo el calendario gregoriano, una invención para sustituir el calendario judío lunar, y tratar de cambiar, pero estaba leyendo un comentario que decía que probablemente el anticristo va a cambiar el calendario, quitar todos los días festivos cristianos, cambiar el domingo que no tenga nada que ver con Dios, etc. Bueno, va a cambiar los tiempos, y la ley va a cambiar, la ley va a ser una ley totalmente impía, una ley sin el temor de Dios, sin los principios bíblicos. Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que es 3 años y medio, que es la gran tribulación, la segunda parte de la tribulación, la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, hablando del anticristo. Y el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos, hermano. Nosotros, los santos de Dios, del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Qué bueno que nosotros lo entendemos mucho mejor, ¿verdad, hermanos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de escuchar lo que va a pasar. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes hasta la venida del Señor Jesús, a no desmayar,
Señor, a no entregarnos al mundo, a no claudicar, a no dejar la fe, Señor. Ayúdanos a estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, ganando almas, haciendo tu voluntad. Ayúdanos a orar, Señor. Ayúdanos a ser como el labrador que está esperando el fruto. Ayúdanos a purificarnos a nosotros mismos, a hacer tu voluntad, Señor. A lavarnos en tu sangre preciosa, vivir una vida santa. Ayúdanos a predicar a tiempo, tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ayúdanos a predicar la palabra, a hablar de Cristo, a dar el evangelio, puesto que, Señor, vienes pronto y será terrible cuando esto suceda. Aún los mismos santos en aquel tiempo serán vencidos por el anticristo y, Señor, parecerá un trágico final, pero no es así, Señor. Tú vas a vencer. Gracias, Dios, por esta noche. Ayúdanos a estar preparados y a sufrir por Cristo, porque vamos a reinar con Él. Te lo suplico en el precioso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.